Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a nuestra hermosa organización. Y también, muy respetuosamente, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando, hermanos de la hermosa familia de Dios regada por todo el mundo. Gracias por estar pendientes y por seguir allí conectados, enchufados, muy pegaditos con nuestras armaduras teológicas. Para hoy, un gran tema. Vamos a hablar acerca de Satanás, algo que muchos lo estaban esperando. Hoy es un día de hablar, como lo hemos dicho, con mucho respeto, con mucha humildad, entendiendo que la Escritura como tal se merece ese respeto por ser la bendita palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Satanás. ¿Quién es Satanás? Lo habíamos hablado en nuestra armadura teológica anterior, cuando habíamos descrito lo que significan los ángeles o el concepto natural de los ángeles, que realmente nunca existieron originalmente de una matriz o de una creación divina de Dios, porque todos fueron creados por Dios, pero que nunca existió o nunca se creó ángeles y demonios. Hay que entender que todos originalmente fueron creados como ángeles, pero la gran rebelión de Satanás en las esferas eternas dieron el origen a una tercera parte que se fue apoyada dentro de esta rebelión de Satanás, que quiso ser igual a Dios. Fue expulsado del desierto, fue expulsado a las regiones confines de la tierra, y obviamente allí, muy puntual, allí es donde se origina Satanás, o donde se origina una mutación entre ángel o de un ángel a un demonio. Satanás tiene su origen en dos textos muy importantes que nosotros lo vamos a poder describir y van a aparecer en el cintillo. El caso de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Allí usted va a poder notar realmente qué fue lo que sucedió con Luzbel, que era el nombre o como se le conoce, o muy puntualmente como Lucifer. Lucifer era el nombre original, que a la traducción real significa porta antorcha. Fue creado, era el más glorioso, el más bello, no el más poderoso. De por sí siempre lo he dicho, que el más poderoso en muchos de estos casos viene siendo o por colocarle, debe haber otro más poderoso, pero uno de los más poderosos en este punto, para tener una comparación, es el arcángel Miguel, porque el mismo Miguel pudo enfrentar a Satanás en un combate de tú a tú por el cuerpo de Moisés y se lo llevó, lo ganó, se lo entregó a Dios, porque el mismo Dios le dijo al arcángel Miguel: tráeme el cuerpo de Moisés, que bueno, posteriormente ya Dios lo iba a enterrar en otro momento, en otra ocasión, o lo iba a entrar en un lugar distinto, mas no Satanás en ese momento, por colocarle un ejemplo, quería hacerse posesión del cuerpo de Moisés tras su muerte. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Por ese combate entre Satanás y el arcángel Miguel, donde demuestra que Satanás no es el más poderoso. El más bello, seguramente sí, estaba creado para alabar a Dios, pero su orgullo natural quiso ser igual a Dios. Ahí lo vemos también reflejada en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:6 puntualiza realmente el orgullo maléfico de Satanás. Ahora, esto origina la expulsión de Satanás dentro del contexto eterno, de la eternidad del cielo de Dios, y cae expulsado y cambia su carácter, cambia su actitud, cambia su visión como tal. En vez ahora de ser en su momento, perdió la gracia divina de Dios, perdió el carácter de Dios al encontrarse en él maldad, y ese carácter de Dios era porque fue creado para adorar a Dios, y se convierte en el enemigo más feroz del reino celestial. Ahora, tiene un carácter tangible y es conocido. Entonces, de pasar a ser Lucifer o de pasar a ser ese Luzbel, pasa a ser directamente ya a ser Satanás, diablo, príncipe de este mundo, el engañador, el padre de mentira. Su finalidad natural y muy puntual, ¿cuál es? Es ser el adversario número uno de todo lo que respire a Dios.
de todo lo que respire a gloria de Dios. Ser el destructor de todo lo que significa ser la grandeza de Dios. Por eso lo refleja Juan 10:10. El ladrón no vino para hurtar, para matar y para destruir. Hurtar, matar y destruir. Más dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas características muy puntuales nos enseñan a nosotros cuál es la visión de Satanás, del diablo. Característica muy fundamental es que es un acusador, es un calumniador. ¿Por qué? Porque él siempre va a operar acusando a los hijos de Dios, acusando a lo que significa los hijos de Dios, llevar la obra de Dios, a impedir, atentar de que los hijos de Dios puedan fracasar, que los hijos de Dios puedan sentirse derrotados y eso obstaculiza el crecimiento de Dios, que a la final la suma tiene que dar muchas almas más para Cristo, muchas almas más que conozcan el mensaje de salvación, y esto Satanás lo va a impedir. También se le conoce como el destructor. Él vino también para destruir todo lo bueno de Dios, todo lo hermoso de Dios. Destruye la familia, divorcios, adulterio, pecado, homicidio. Destruye la naturaleza de Dios a través de influenciar a los hombres para ir en contra de la naturaleza divina de Dios. Destruye la esencia de la vida, legalización del aborto, lo que significa poder hacer clonaciones de los seres humanos, incita siempre a lo malo, a la humanidad, legalización del homosexualismo. Eso va en contra de la creación divina de Dios. Vino a destruir, sus obras vienen a destruir. Ahora, también se le conoce en el Apocalipsis, y lo hemos estudiado en nuestras cápsulas teológicas, se le conoce como la serpiente, como el dragón, que vino también a impedir que Cristo reine y que Cristo venga, que Cristo haya nacido. Es algo de estudiar un poco la palabra de Dios para que uno pueda entender cómo desde el primer momento de la creación Satanás vino a destruir, a impedir y a que no pudiera dar a luz la esperanza del mundo, que era Cristo Jesús. Lo hizo en diferentes oportunidades dentro del Antiguo Testamento, cortando el linaje de Israel, o en ese momento del pueblo hebreo, para que no naciera Cristo. Y luego de que Cristo nació, entonces intentó su muerte, e intentó hacerlo pecar, e intentó llevarlo a que él pudiera desistir de ir a la cruz para evitar que naciera el Hijo de Dios, para evitar que pudiera desarrollarse el Hijo de Dios y para evitar que el Hijo de Dios tuviera esa gloriosa pegada mundial, histórica, eterna, de poder vencer al diablo en la cruz del Calvario. No solamente que lo venció a la muerte, venció al pecado y venció a la humanidad como tal, entregándole la vida eterna. Es una serpiente que históricamente le declarará la guerra a la iglesia, a todo lo que huela a santidad, a todo lo que huela a eternidad, a todo lo que tenga un perfume de Dios, lo va a destruir. Por eso es que es importante reconocerlo y estudiarlo. También una de las características importantes es que es el dueño de este mundo. Dice la Biblia que Él es el dueño, es el príncipe de este mundo. Quiere decir que no hay esperanza en este mundo. Y las aseveraciones para su pueblo, para su iglesia, lo están. Lo dice muy puntualmente. No unéis o no hagamos alianza con yugos desiguales. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Puntualmente lo vemos allí muy reflejado, que Dios nos prohíbe tener alianzas con el mundo y nos prohíbe los placeres de este mundo, porque el dueño de este mundo es Satanás. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Destruir al mundo. Y el mundo es la carnada para que él mismo, dentro de sus operaciones, de su territorio, poder acabar a la iglesia. Por eso es importante. Sin santidad nadie verá al Señor. Su motivo principal. ¿Cuál es el motivo principal de Satanás? Literalmente el motivo siempre va a radicarlo y siempre se va a ponderar muy tácitamente en la palabra de Dios, es que él odia lo divino, odia la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque él sabe cuál va a ser su fin.
Él está condenado, lo dice los últimos libros o los últimos versículos de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Él será lanzado al lago de fuego. Y él va a intentar, antes de ser lanzado, de llevarse a todo aquel que él pueda cautivar, seducir y engañar para entregarle también la vida eterna. Es una de las características importantes, pero muy radical del diablo. Cuando tú entiendes la importancia de lo que significa Satanás y cómo puedes contrarrestarlo, golpearlo, entiendes que dentro de él hay odio, no hay virtud, no hay nada bueno. Él odia al evangelio y todo lo que haya nacido del evangelio. Por eso es que sus días están contados. Él conoce la escritura y sabe cuál es su fin, pero intentará a ti, a mí, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras iglesias, destruirla, porque esa es su función principal. ¿Está limitado? Sí. Él solamente puede hacer lo que Dios permite que él haga. Y él puede desarrollarse y llegar hasta donde Dios le permita que él llegue. Pero lo más maravilloso es que tú estás sobre él. Tú tienes la autoridad para echarlo fuera de tu casa, de tu vida, de tu trabajo, de tu entorno, porque Cristo te entregó a ti la victoria por ser un hijo de Dios. Aunque Él te haya declarado la guerra, comprende de que no es más poderoso que tú. Y todo lo que Él haga siempre va a estar limitado a la aprobación del Señor. Siempre va a estar limitado a lo que Dios diga y siempre va a estar limitado sobre todo a la autorización de Dios. Y eso lo vemos en el ejemplo maravilloso de Job, cuando fue tentado muchas veces, cuando fue seducido muchas veces por Satanás, pero siempre iba una autorización de Dios. Recuérdate que Él solamente vino a tentarte a ti. Él no vino a destruirte porque Él tenga el poder de acabarte. Él te destruye si tú quieres. Y eso es importante que tú siempre lo tengas presente. Su destino, lago de fuego, está condenado a vivir eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Está condenado históricamente a una perdición eterna, mientras tú y yo gozaremos de la vida eterna. De allí, de Satanás, se derivan o da a luz los demonios. ¿Quiénes son los demonios básicamente? Unos seres celestiales dentro de las líneas de batalla de Satanás que están dedicados para hacer y cumplir la misión de Satanás. Todos seducidos por el mismo diablo y engañados bajo su precepto y bajo la misma autorización y voluntad de los demonios en su rebelión inicial en las esferas eternas. Ellos están aquí para ocasionar el mal y para cumplir el propósito de Satanás. Poder engañar al mundo y poder llevar al mundo a la destrucción. Hay numerosos tipos de demonios. Cada demonio toma un lugar y una posesión dentro de las esferas espirituales para destruirte y para ocasionar caos en la vida, en los países, en las naciones, en el pueblo, en el mundo. Pero tú estás para combatirlo a través de la sangre de Cristo, porque siempre es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo nos hizo a nosotros victoriosos y ninguna arma forjada contra su iglesia prosperará. Dice la palabra que ni el mismo infierno prosperará. Esto a nosotros nos da una confianza de que podemos batallar contra el diablo y contra todas sus acechanzas y seguir creando espacios positivos, divinos y celestiales y conquistando terrenos para que el evangelio de Cristo pueda llegar a lugares importantes. Y con esto me despido, cerrando esta hermosa armadura teológica enfocada a Luzbel y a sus demonios. Te invito a que te suscribas, a que estés allí conectado, muy pendiente a nuestros videos, porque sé que serán de bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda y su equipo de trabajo desde la República Dominicana.